Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a los organizadores por la invitación. Gracias a todos por haber venido. Mi nombre es Juan Pablo González, ya está presentando el trabajo, Acting Green, Private Environmental Coalition de US, que fue uno de los capítulos de mi tesis que defendí a principios de este año. La motivación de este trabajo es, en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, las empresas del sector privado cada vez vienen recibiendo una mayor presión por parte de distintos actores para mejorar su performance ambiental, para volverse más verdes. Esta presión viene por el lado del gobierno y los reguladores, como uno esperaría, pero también de parte de otros factores, como pueden ser los consumidores, incluso en muchos casos los accionistas, tanto accionistas institucionales como accionistas individuales. Un poco esta discusión la podemos enmarcar en un debate teórico que es más abarcativo solamente que la regulación medioambiental, que es esta diferencia entre la Command and Control Regulation y la Self-Regulation. Básicamente por Command and Control Regulation entendemos la típica regulación medioambiental, donde los reguladores, el gobierno, establecen ciertos procedimientos, ciertos límites, lo que sea, y las empresas afectadas por esa regulación tienen que cumplir con ello. Por otro lado, la self-regulation, la autorregulación, es una crítica, una respuesta a esta regulación más de tipo top-down, que apunta a los pasos de eficiencia que puede tener la regulación gubernamental y estas soluciones, digamos, para todas las firmas por igual. Y lo que plantean es que sería más eficiente que las firmas, las empresas, usen su propia información, su propio conocimiento para encontrar las formas más eficientes de, por ejemplo, reducir las emisiones. Además, hasta decir que a los economistas nos gusta mucho más esto de la self-regulation que el resto de la humanidad, pero ciertamente hay un punto al menos teórico, siempre y cuando uno pueda encontrar alguna forma de resolver el claro problema de incentivos que aparece de por qué las firmas decidirían proveer voluntariamente algún bien público como una reducción en la contaminación. Volviendo a lo que es la política medioambiental, el ejemplo más claro y más estudiado de autorregulación son estos Voluntary Environmental Programs, o VEPs. En el trabajo me voy a concentrar en uno de estos programas que ha recibido bastante atención en el último tiempo, sobre todo bastante popular, que son estas coaliciones medioambientales entre empresas privadas, que al menos se han vuelto bastante populares en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa. A pesar de que hoy en día muchas de las empresas más grandes del mundo son parte de algunas de estas coaliciones, o de varias de estas coaliciones, la verdad es que no tenemos muy en claro cuáles serían los efectos, o no tenemos muy claro qué tipo de firmas deciden unirse, etc. Tenemos algunos insights de la literatura más de lobby, por ejemplo, de coaliciones de lobby, pero no este tipo de coaliciones medioambientales. Por tanto, en este trabajo trato de contestar algunas preguntas relacionadas con estas coaliciones, en particular, qué tipo de firmas deciden participar en este tipo de BEPS, cuál es el efecto de la participación y por qué en última instancia las firmas van a decidir participar de estas iniciativas. Entonces, muy rápidamente podemos definir a estos BEPS como un conjunto de instituciones que requieren de sus participantes la provisión de algún tipo de bien público. Generalmente, tenemos como reducción de emisiones o protección del medio ambiente. Realmente las coaliciones que vamos a analizar acá tienen más el foco en directa o indirectamente la reducción de emisiones de CO2. Ahora, de nuevo, lo que decíamos antes, la pregunta es, ¿por qué las firmas entonces incurrían en el costo de proveer un bien público como este si no hay una regulación que los obligue? Bueno, la idea de los BEPS es crearnos una regla institucional donde solamente quienes participen de estos programas reciban los beneficios de la participación. Es decir, crear un programa que tenga tales características que los beneficios de la participación sean privados y no puedan ser aprovechados por las empresas o los actores que no toman el costo de participar. Los BEPS en verdad son bastante variados. Digamos, hay incluso coaliciones, yo estudio coaliciones a nivel de empresas, pero hay coaliciones a nivel de ciudades, muchos países, pero básicamente podemos pensar en los beneficios de estos arreglos en dos grandes grupos. Por un lado, hay beneficios en términos de coordinación, que pueden tener que ver con intercambio de información sobre procesos productivos, sobre compliance, con la regulación. También lo que tenemos es que a medida que la cantidad de participantes aumenta, el riesgo de perder la cuota de mercado frente a un competidor que
que no está incurriendo en estos costos empieza a disminuir. Ya todas las firmas, un gran número de firmas empieza a participar. El otro beneficio potencial es en términos de signal. Digamos, muchas veces para los reguladores, los consumidores, los accionistas, observar el comportamiento de las empresas puede ser complicado. Hay un gran problema de información, buscar esta información puede ser muy costoso. Por tanto, los BEPS pueden funcionar como un branding, efecto, como un certificado de calidad. Si quieren, para tener un ejemplo más claro de lo que es el caso más conocido de un BEP son las normas. Básicamente funcionan como un sello de calidad. A pesar de que estos mecanismos se han discutido bastante en la literatura y hay algunos casos prácticos que están implementados, la verdad es que la evidencia empírica sobre su eficacia no es muy concluyente. Hay algunos trabajos de Potocki y Prakash, que es bastante conocido, de 2011, que analiza el efecto de las normas ISO, pero la verdad es que no está muy claro cuál es el efecto. Como les decía, en el trabajo lo que voy a hacer es analizar un caso particular, digamos, un tipo particular de estos programas medioambientales voluntarios, que son estas coaliciones privadas. Las cuales entran en lo que son las coaliciones ad hoc. Las cuales no son únicas del medio ambiente, pero sí comparten todo este tipo de coaliciones algunas características, como explica Downey en este trabajo. Básicamente, este tipo de coaliciones ad hoc suelen tener suelen referirse a un tema puntual, digamos, no son un grupo de coaliciones que pelean por, no sé, el crecimiento económico, digamos, sino que tienen un objetivo bastante más puntual, puede ser reducir las emisiones, aumentar el uso de renovables, sustentabilidad, y también dejan un grado considerable de autonomía para que los miembros digamos, cumplan con los requisitos que impone la membresía de estas coaliciones. Estas coaliciones son actores bastante activos en la discusión de políticas medioambientales, al menos en Estados Unidos. Tomamos el caso de Ceres, que posiblemente sea la coalición empresa más importante internacional, y actualmente la Security Exchange Commission en Estados Unidos está discutiendo una nueva regulación para hacer que las empresas que cotizan en bolsa tengan que reportar las emisiones de CO2. Y la verdad es que ser esta coalición es la que, digamos, es el actor que más reuniones ha tenido con los burócratas de la SEC, más incluso de cualquier sindicato, de cualquier organización empresaria, de cualquier fondo de inversión, por lo cual parece estar bastante presentes en la discusión de políticas. Importante para este trabajo, la membresía a estas coaliciones no es gratis ni está asegurada. Tiene costos, ya sean en formas de cuotas o en acciones concretas que las coaliciones piden parte de sus miembros, y tampoco está garantizada. Estas coaliciones hacen digamos, con distinta fuerza, con distinto enforcement, un cierto screening de las firmas que quieren participar. Generalmente es el board o los directores de estas coaliciones tienen que aprobar a los nuevos miembros. Y tampoco es irrevocable. Por ejemplo, Exxon durante un tiempo fue parte del Climate Leadership Council, pero luego un escándalo de lobby antimedioambiental los echaron. Lo cual tiene sentido, dado que estas coaliciones, perdón, parecen preocuparse por su reputación. Lo cual también tiene sentido, dado que uno de los potenciales beneficios de la participación en estas coaliciones sea un efecto de signaling. Por tanto, tener empresas que por atrás hacen lobby antimedioambiental, bueno, podría digamos, tirarte abajo todo el beneficio de la coalición. Digamos, sería un gran pantallazo digamos, del contexto y del tipo particular de institución que voy a analizar. Pasando ya al análisis, lo que hago es construir una muestra de 1.750 grandes empresas en Estados Unidos. Por grandes empresas me refiero a empresas de participación pública, digamos, cotizan en bolsa, entre 2012 y 2018. Información sobre las coaliciones privadas, sobre coaliciones medioambientales privadas. Esto lo tomo de este artículo de Cori y lo que hago básicamente es expandirlo para poder tener un panel de varios años. Para medir la performance medioambiental, esto lo voy a pasar rápido, porque si tienen preguntas podemos discutirlo más en detalle. Yo lo que uso es información de Refinitiv, que entre otras cosas es un outlet de información sobre empresas, como Computable. Donde mis dos variables dependientes principales son estos green scores que se hacen a nivel de las empresas. Básicamente son indicadores que van de 0 a 1, mayores valores indican una mejor performance medioambiental, y las emisiones de CO2. Esto, por supuesto, son emisiones estimadas de CO2.
el CO2 no es directamente observable, al menos con la infraestructura de la. Y después algunos otros outcomes que aparecen para hacer algunos checks, como si la empresa utiliza no renovables, si hay un programa de green building, etc. Y por último, para analizar el papel de los accionistas, voy a usar información del Institutional Shareholder Survey. Entonces, acá lo que queremos hacer primero es la primera pregunta, que es básicamente quiénes son las firmas o qué características tienen las firmas que deciden participar de estos programas. Acá lo que tenemos es la evolución en verde de las firmas que son miembros de al menos una de estas coaliciones y en marrón la evolución de las firmas que no son miembros. La variable dependiente son estos environmental scores de 0 a 1 y lo que tenemos en el gráfico a la izquierda está dividido por industrias, digamos, serían firmas no carbono intensivas y firmas carbono intensivas a la derecha. Estoy usando la clasificación de Cori, que es básicamente la clasificación por industria que usa la intensidad del CO2 en la cadena de valor. Lo que encontramos es que ciertamente hay una diferencia importante en los scores de los miembros y no miembros. Como una nota al pie, la pertenencia a estas coaliciones no es una variable para construir los scores, cual sería un problema, pero no, aquí no lo es. Y otra cosa que muestro en el paper que no incluí acá es que no solo encontramos que los miembros tienen mejores scores que los no miembros, sino que si nosotros miramos temas 1, lo que vemos es que las firmas que eventualmente se van a unir a una coalición ya tenían mejores scores en T que los que nunca van a hacerlo. Por tanto, no es solo que los miembros tienen mejor performance, sino que la tenían antes de volverse miembros. Lo cual de por sí no necesariamente implica que estas coaliciones no tengan ningún efecto o no cumplan su propósito. Podría ser que las empresas que se unen sean las más verdes, pero logren volverse más verdes aún a partir de participar. Por tanto, lo que hacemos es la segunda pregunta, que es cuál es el efecto que utilizan estas coaliciones. Donde, para esto voy a aprovechar el hecho de que distintas firmas se unen a distintas coaliciones en distintos momentos del tiempo y aplicar un tubo fix y flex. La especificación econométrica es bastante clásica, con efectos fijos por empresa, por año. Vamos a usar una variable dependiente de los scores y las otras variables, como las emisiones de CO2. Y esta variable coalition va a ser igual a 1 si la firma I en el año T es miembro de al menos una de estas coaliciones privadas. Como se ha mostrado, estas especificaciones pueden estar sesgadas cuando hay efectos heterogéneos, como este del paper de Goodman-Bacon. Lo que vamos a hacer es aplicar el estimador de Callaway-Santana, que en muy resumidas cuentas es un refinamiento del two-way clásico y, dados los supuestos típicos de diferencia en diferencias, debería darnos una estimación consistente del efecto. Este trabajo tiene un montón de resultados, de tablas y gráficos, no podría decir incluso demasiados, con lo cual simplemente voy a mostrar los dos principales, pero pues en las preguntas, si quieren, podemos discutir algunas otras especificaciones. Acá lo que tenemos es esta misma especificación, el efecto estimado para firmas no intensivas en carbono, intensivas en carbono, sobre los scores medioambientales. Y lo encontramos básicamente es que no parecería haber ningún patrón, ningún efecto significativo. Para el caso de las firmas carbono intensivas, vemos como un ligero cambio de tendencia, pero va en la dirección contraria a lo que esperaríamos. Digamos, están teniendo peores scores medioambientales al unirse. Esto igual, ya les digo, no es significativo y estos resultados son bastante parecidos con las especificaciones. Estos scores, digamos, son súper útiles, pero como se imaginarán, digamos, no están exentos de problemas, por eso se usan algunas otras especificaciones. Por ejemplo, las estimaciones de las emisiones de CO2. Acá, para el caso de las firmas intensivas en carbono, la verdad que lo que tenemos acá en las tendencias paralelas no funciona tan bien, a pesar de que después vemos un ligero aumento en las emisiones. Y para el caso de las firmas intensivas en carbono, lo que sí tenemos es un cero que está bastante preciso. Estos resultados los pruebo con distintas variables de control, con distintas especificaciones, distintas ventanas para los event studies, y básicamente lo que encuentro es que no parecería haber ningún efecto sistemático. Algún coeficiente aquí y allá puede ser significativo, pero a grandes rasgos no parecería haber ningún gran cambio por participar en estos BEPS. Lo cual nos lleva a nuestra última pregunta, que es
¿Por qué entonces las empresas elegirían participar, pagar los costos de, en algunos casos, fundar estas coaliciones, o si no, simplemente participar, si no esperan hacer ningún cambio, como conducen sus negocios, digamos? Yo lo que voy a analizar acá es el papel que juega la presión de los accionistas, las empresas. Como les decía, hay distintos actores que pueden presionar para las empresas por más verdes. No estoy diciendo que los consumidores, por ejemplo, no jueguen ningún papel, pero simplemente, dada que hay una cierta literatura atrás de esto, voy a mirar el caso de los accionistas. Y para eso lo que hago es analizar cada una de las propuestas que los accionistas llevan a las reuniones de inversores. Usando algunas herramientas de text análisis bastante sencillas, miro la descripción de todas estas propuestas y las clasifico como relacionadas con el medio ambiente o no relacionadas con el medio ambiente. También el ISS nos permite separar entre distintos tipos de accionistas, sean individuos, fondos privados, fondos de pensión, sindicatos, etc. Y lo que voy a analizar es si las empresas que reciben la mayor cantidad de propuestas relacionadas con el medio ambiente tienen más chances de unirse a las coaliciones. Bien, acá está la variable que usamos antes como independiente, nada más que ahora está del lado izquierdo. Controlamos por las mismas variables que controlamos antes y también por el número total de propuestas, digamos, no medioambientales, para tomar en cuenta que simplemente algunas empresas puedan tener accionistas que son más activos que otras. No me quiero pasar con el tiempo, así que esto lo voy a comentar rápidamente, si bien después lo podemos ir un poco más, pero básicamente lo que encuentro es que parecería haber una relación entre propuestas de accionistas individuales y la probabilidad de unirse a las coaliciones, como vemos acá en la columna 2. En el paper separo por distintos tipos de accionistas y la verdad es que el único patrón consistente y significativo parece ser para accionistas individuales. Ningún otro tipo de accionistas institucionales, sean grupos de interés, pensión, fondos privados, parecería estar afectando la probabilidad de participar en estos BEPS. Después, simplemente en la columna 4, lo que hago es probar una especificación distinta, una forma distinta de codificar las propuestas como relacionadas al medio ambiente, y básicamente encuentro el mismo resultado. Este resultado para los shareholders individuales es bastante robusto. Digamos, lo que nos puede preguntar es qué es lo que tienen distinto, de distinto los accionistas individuales comparados con los institucionales. Es una pregunta que tengo que investigar todavía un poco más, pero esto, para ir cerrándolo, esto nos puede dar una pista de por qué los accionistas podrían estar actuando de esta forma. Acá lo que tenemos es la ideología medida de cada uno de los accionistas que pude identificar. Que esto igual tómenlo como algo exploratorio, o al menos de la mitad. Que puede identificar, son un montón. En verde son los accionistas que en algún momento enviaron una propuesta relacionada con el medio ambiente, y en rojo los que no. Básicamente esto, digamos, el eje izquierda y derecha, básicamente libera a los progresistas a más conservadores. Estos son datos dados Mónica. Sobre ideología, son bastante conocidos en ciencias políticas, pero si los podemos discutir también. Y lo que vemos es más o menos lo que esperábamos. Estos accionistas que tienden a enviar más propuestas medioambientales son desproporcionadamente más progresistas que los que no. Lo cual podría dar una explicación de por qué las firmas reaccionan de esta forma cuando reciben presión de estos accionistas en particular. Entonces, para concluir, lo que encuentro es que las firmas con mejor performance medioambiental tienen más chances de participar en estos acuerdos voluntarios. No encuentro ningún efecto en distintas especificaciones y outcomes, ningún efecto efectivamente en la performance medioambiental, en acciones, más que en membresía, programas, o lo que dicen. Y encuentro evidencia consistente con que la presión de los accionistas, en particular de accionistas más progresistas e individuales, estaría explicando un poco la membresía o por qué las empresas deciden participar. Lo cual es consistente con estos signaling effects de los BEPS, pero en última instancia termina siendo digamos, un mecanismo más defensivo que otra cosa. La explicación de esto podría ser que frente al menos este subconjunto de empresas con mejor performance que elige participar, frente a la presión de los accionistas, lo que buscan es algún tipo digamos, de certificado de calidad, que estarían haciendo bien las cosas. ¿Cuáles serían los próximos pasos para este trabajo? Bueno, estoy abierto a opciones, por supuesto, pero sería analizar más en profundidad qué es lo que hacen
listas individuales sean distintos. Relacionar con resultados más con el concepto de greenwashing. Creo que seguro que los todos sean lo mismo. A veces uno por greenwashing entiende empresas que contaminan mucho y dice que están salvando el mundo. Mis empresas pueden decir que están salvando el mundo, pero son de las que menos contaminan. Con lo cual, eso podría ser interesante, al menos de lo conceptual. Y después, bueno, por supuesto, pensar qué otros beneficios las firmas podrían tener por participar en estas coaliciones. Eso sería todo por mi parte, pero si tienen alguna pregunta, encantado de contestarle. Entonces, una consulta. Sí. El modelo que tenés dinámico, ¿no? El uno de tu. Sí, Sí. vos lo estás estimando por ENSO. Sí. No, pero antes de estimarlo con el nombre Arellano Juan, por el tema de la consistencia. No, creo que no lo probé eso, pero... No, no lo probé, pero podría hacerlo. Podría hacerlo. Sí, yo te diría, no creo que si tenés alguna diferencia. Por, digamos, por alguna cuestión particular de la especificación o por algo... Por la consistencia. Ahora. Ok, sí, podría probarlo sin problema. Sí. Sí. La línea más básica es esto que, ¿cómo ves la relación de esto con esta literatura de estudio de eventos, de cómo cambian las cotizaciones de las empresas cuando mandan alguna señal, por ejemplo, para tener la coalición? Con el anual de 2008, bien viejito, pero que en los 2000 hubo mucha literatura de ese tipo. Sobre todo te lo pregunto relacionado con tu última frase, que qué otros beneficios pueden tener las empresas, Sí. simplemente económicos, ¿no? Sí, podría ser, es algo de lo que me quedó por chequear en algún momento, creo que también me lo había mencionado. Podría hacerlo porque parecería que las firmas cuando se unen a estas coaliciones como que sacan a su departamento de PR como hacer un poco de prensa, digamos. Como que les gusta mostrar, miren qué buenos que somos, digamos, nos unimos a hacer. Con lo cual, sí, podría ser algo interesante para ver los retornos, al menos en el corto plazo de esto, que podrían estar ahí, sí. Porque son empresas que cotizan en bolsa. Exacto, todas. Así que en realidad es claro. Sí, 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 totalmente es algo que podría hacer. Sí, gracias. ¿Qué es exactamente? ¿Es un año? ¿Perdón? Digamos, un año, un quarter o No, son años. años. Son años y la mayor parte de la información que tengo es anual. Digamos, los scores, ¿Cuánto se tarda para que te admitan en nuestras coaliciones? Porque me imagino que son procesos, no es que, bueno, mando la aplicación y a las 2 semanas me dicen, bueno, está aceptado. ¿Es un año también? Digamos, ¿tenés que ver cuánto demora? hay algunos ejemplos, no hay... No sé si T-1 es lo relevante o T-2 o... No. Sí, bueno, también en parte, por eso podrían ser los ciberestadis, pero es un buen punto. Yo había buscado algunos ejemplos, no, la mayor parte no te dice, digamos, cuál es el timer, porque te ponen los pasos. En general, creo que el caso más largo que había visto era algo así como 6, 7 meses. Pero ya te digo, busqué algunos ejemplos, quizá debería darle prestar un poquito más atención a eso, o para armar bien la dinámica del modelo. Pero no creo que sea más de un año, la verdad. Porque si no, simplemente te rechaza. Hay casos donde simplemente se revoca la aplicación y bueno, vuelve la próxima, pero sí, supongo que es algo que podría probar para las especificaciones, ¿no? Para probar las especificaciones. Y después en el modelo vos ponés, controlás por algunas cosas, no sé bien que entra en X, Sí. y por efectos fijos. Pero en realidad, digamos, todo el reclamo de los shareholders puede estar correlacionado con algo que le pasó a la firma. Y eso, la firma, no sé, tuvo un problema ambiental, salió en el diario. Entonces vienen todos los shareholders a quejarse y decirle, no, tenés que cambiar algo. En realidad, no sé si está relacionado, la firma está actuando por lo que le dicen los shareholders o porque, bueno, salió en el diario. Y eso, no sé si está capturado porque podría poner un efecto fijo por empresa y año de interacción. Y eso Okay. quizás te capture. Claro.
Sí, No hay nada en el modelo que me diga si es de la presión de los shareholders o es algo que pasó al mismo tiempo y por eso los shareholders se fueron a quejar, ¿no? O decir, no, o proponer cosas. sí, seguro, claro. La estrategia, digamos, un poco más elaborada del trabajo es lo que tengo acá para ver el efecto de las coaliciones. Este análisis es un poco más correlacional, pero es cierto que hablamos de distintos sets de efectos fijos, eso la verdad no lo probé. Los controles son algunas variables más que nada para capturar el tamaño de la empresa, cosas como sectores están incluidas en efectos fijos, pero acá hay cantidad de empleados, activos, en algunas especificaciones uso otros scores como la score de Corporate Governance y los Economic Scores, que también tiene Refinitiv, simplemente para probar. Pero, ok, sí, es un buen punto. Supongo que podría probar eso. O al menos es lo que digo, para cubrirme de algún efecto, de algún evento particular que haya. Aunque, de nuevo, Sí, que esa variable nos esté capturando alguna otra cosa, ¿no? sí. Porque yo me voy a ir a quejar a la empresa por ponerle cosas así, de alguna forma, quizás algo salió mal, digamos. No, seguro. Seguro, voy a probar con eso. Como les decía, esto es una evidencia. Es un poco más es consistente con esta explicación, pero bueno, tampoco tengo una gran estrategia de identificación, la verdad, para esta parte del trabajo. Pero voy a probar eso. Sí, un buen punto. Juan, hola. Hola, soy Hernán. Excelente trabajo. Mi pregunta viene más por el lado de, no sé si viste, pero hay como 3 episodios, de hecho, de Freakonomics que están bastante relacionados a este tema. Uno con el tipo, digamos, que ayudó en Exxon a que un pequeño grupo tomara control de la política de Exxon con respecto a adopción de tecnologías verdes y eso, y un par de capítulos más del podcast de Freakonomics que están relacionados con este tema. Y de ahí me surge la idea de que en realidad este tipo de coaliciones no solo señalizan a las firmas pertenecientes como verdes con respecto a sus consumidores y a los otros, sino que la coalición en sí hace una señal con respecto a la dinámica de las metas o de la transición económica, ¿no? Eh, y cuando se analiza, digamos, las bases de datos normales, los paneles normales, que vos tenés firmas brown y green, pero existentes, pocas veces se tiene análisis sobre el efecto dinámico que tiene la generación o en el nacimiento de nuevas firmas más verdes o más oscuras, digamos. No sé si tienes algo de eso, o sea, no es mi campo, pero por otras cosas que he hecho como en subastas, si asumes el número de jugadores fijos en subastas y si dejas libre entrada y salida, a pesar de que en teoría puedes encontrar condiciones en que son similares los resultados, en la práctica son totalmente distintos. No sé si tienes alguna interpretación de qué pasaría si correlacionas eso con la tasa de nacimiento, surgimiento o fallecimiento de nuevas firmas más verdes o más oscuras. Bueno, en primer lugar, con la recomendación, no los vi de Freakonomics, pero lo voy a mirar, que en su momento me gustó bastante el libro. Con respecto a lo segundo, la verdad es que no es algo que lo tenga tan pensado que podría pasar. Supongo que si hubiese un mercado, ya sea de consumidores o de accionistas, buscando poner digamos, su dinero en empresas o en productos más verdes, supongo que eso podría generar en algún punto una presión, digamos, una race to the top en algún sentido. Si hay evidencia de eso o no, o si esto, digamos, un pensamiento bastante optimista puede ser, no estoy seguro de la evidencia, pero supongo que es una posibilidad y en todo caso, si estos programas funcionasen bien o si funcionaran mejor de lo que yo encuentro al menos, creo que podrían ser útiles, digamos, dando estos sellos de calidad o marcándonos más o menos, o al menos proveyéndonos información de que verdaderamente hay cada vez más empresas que están naciendo que son verdes o que tienen ciertas características. La verdad que no había pensado, una cosa más de equilibrio o cantidad de empresas podría ser interesante para ver. Sí, no es algo que yo explore tanto, pero supongo que una línea podría ir por ahí.
Sí, o podría ser como divisiones, ¿no? Porque me parece que ahora es todo muy, o estás en la coalición o no estás en la coalición. ¿Y qué tal si tengo la primera división de las empresas verdes, la segunda división de las empresas verdes y dependiendo de esos, digamos, objetivos dinámicos, puedes ascender o descender? Me parece que el mecanismo claramente ahora me parece que no es el óptimo y no sé si hay mucho trabajo en eso. Claro, bueno. Sí, yo intento ver alguna cosita de esas, como separando a las empresas por el score que tenían al principio de la muestra o el score que tenían antes de unirse, como para ver si el efecto es distinto dependiendo del el nivel que esté, digamos, en la escala de performance medioambiental. Ahí tampoco encuentro muchos efectos, la verdad, pero supongo que vos estáis un poco más amplio que eso también y creo que puede explicarse también de otra forma, más allá de, digamos, de la relación con estas coaliciones. No, pero está buenísimo el tema. Y no sé cuántos datos hay para Latinoamérica, pero me parece que está subestudiado el tema. Para mí, sobre empresas y eso, parte del beneficio de estudiar el caso de Estados Unidos es que hay más datos, la verdad, eso claramente es cierto. Pero quizás, para menos empresas muy grandes, creo que Compustar y Refinity tenían cosas como Mercado Libre o algunas empresas mexicanas, algunas cosas se pueden ver. Bueno, buenísimo. Un aplauso.